Muy buenas noches. Dios les bendiga. Es para mí realmente un gusto nuevamente poder estar contigo. Es un privilegio para mí poder compartir el Evangelio de Jesús contigo. Es muy importante, amado, que tú y yo podamos estar conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Y es importante que tú y yo sepamos que necesitamos estar creciendo en fe. Hoy más que nunca la fe es extremadamente determinante. Hoy más que nunca la fe es extremadamente vital para que tú y yo podamos crecer en las maneras correctas. Fe va mucho más allá de tener una convicción, una creencia. Eso la mayoría de las personas las tienen. Pero el Señor Jesús en este tiempo está pidiéndonos a ti y a mí, como la iglesia que anhela ser la vencedora, como la iglesia que anhela ser la esposa del Cordero, esa iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga, pura y santa, que sea preparada y capacitada para toda buena obra. Es importante que tú y yo tengamos un deseo ferviente por buscar al Señor, que tú y yo tengamos un deseo ferviente por buscar en su palabra e introducirnos en ella, para que el Señor, a través de sus maneras, nos lleve a crecer en las estaturas y las maneras que Él tiene para nosotros. Hace ya varios días que estamos compartiendo todos los días respecto a la fe. Es importante que tú y yo tengamos una convicción y que acudas constantemente a esta cita que tenemos con Jesús, que le hemos llamado aposento alto en mi casa, porque es la manera en la que estamos siendo capacitados, es la manera en la que estamos siendo entrenados en la palabra del Señor, para poder caminar en la convicción de la fe. Si recuerdas conmigo, Hebreos dice que el justo por la fe vivirá. Si recuerdas conmigo, la Biblia dice que el justo caminará por el sendero de la fe. Pero entonces es importante que tú y yo seamos instruidos en las maneras de la fe. No creer como nosotros pensamos, no creer como nosotros nos imaginamos, sino creer como Dios ha establecido que así sea. El tema que hoy tocaremos será la fe perseverante, que es fruto del Espíritu. Y hay un aspecto muy importante que tú y yo tenemos que notar, amado, y es que la fe perseverante es lo que detona una madurez en el carácter. Porque a medida que crecemos como en un escalón, vamos a determinar que vamos madurando y vamos creciendo, como si fuéramos perfeccionados, aunque en realidad es lo que la palabra nos enseña, que el Señor nos lleva de gloria en gloria. El Señor, no nosotros vamos de gloria en gloria, sino el Señor en su gracia nos lleva de gloria en gloria. Así que de la misma manera es muy importante que tú y yo podamos tener la convicción de tener la fe doctrinal, que es la fe fundamento, y a través de la fe fundamento vamos a tener una explosión que nos va a llevar en los tres diferentes siguientes niveles de fe. Y en esta ocasión la fe doctrinal nos va a catapultar a la fe perseverante, a la fe fruto del Espíritu, para alcanzar la madurez espiritual en Cristo. Yo creo que en el anhelo y el corazón de todos nosotros está el madurar en el Señor. El apóstol Pablo nos dice: cuando era niño hablaba como niño, pero ahora que soy adulto hablo como adulto. Yo quiero que notes esto, amado. Es importante que en este tiempo podamos poner en balance nuestro corazón, podamos tener en balance lo que nosotros somos, podamos tener en balance lo que la Biblia nos enseña, porque el aspecto importante en nuestra vida es el carácter. Por darte un ejemplo, todos anhelamos servir a Dios. Aquellos que amamos a Jesús anhelamos servir a Dios en diferentes maneras. Pero tú sabías que la Biblia nos enseña 16 características para una persona que quiere servir a Dios. Nota esto: 16 características que están mencionadas en las cartas de Pablo a Timoteo, en Tito y Filemón. De esta manera nos van a dar los estándares para que tú y yo podamos caminar en los estatutos de Dios, en las medidas de Dios. Porque a Dios no solamente podemos servirle como nosotros nos imaginamos, sino Dios está demandando que haya ministerios probados y aprobados por Él. El proceso del llamado, que en otro tiempo seremos más abundantes en esto, es: Él te llama, Él te capacita, y después que Él te capacita, Él te prueba. Y una vez de que Él te prueba,
Él te establece en las maneras, en las funciones que Él quiere. Pero hay características que hay que tener. Y de estas 16, yo quiero que notes dos especiales. Dos tienen que ver con habilidad, que son las siguientes: mantener en sujeción a los hijos y ser esposo, marido de una sola mujer. Mientras que los otros 14 requisitos tienen que ver con el carácter. Con el carácter que Dios va a demandar tanto del hombre que sirve a Dios como de la mujer que sirve a Dios. Entonces, para Dios es evidente que es más importante el carácter que la habilidad. Porque la habilidad en Dios no nos sirve. Es muy común que en las iglesias, cuando una persona tiene un talento, una profesión, llega a la iglesia y sirve en esa área. Y no es que esté incorrecto, pero estamos poniendo la confianza en la habilidad humana en lugar de la gracia que fluye del Calvario para movernos en el don que Dios nos ha dado. Entonces, amado, es importante que tú y yo pongamos en balanza a través de la Escritura, que la Biblia nos refleje, porque como sabemos, la Biblia es un espejo para reflejar nuestras imperfecciones, nuestras limitaciones, basados en el estándar de Jesús. Entonces es importante que tú y yo podamos determinar qué tan maduros o qué tan inmaduros somos, pero que seamos honestos con nosotros mismos para ir con Dios y pedir su intervención y pedir su ayuda, y de lo profundo de nuestro corazón poderle pedir que intervenga para poder cumplir sus propósitos, para poder cumplir sus maneras, para hacer lo que Él ha demandado de nosotros. Pero no es un proceso fácil, porque cuando hablamos de carácter, va mucho más allá de hacer lo que nosotros queremos. Una situación muy sencilla es en las oraciones. Cuando un bebé está en esa etapa, lo único que hace es demandar, es exigir. Y los que hemos tenido la dicha de ser papás y hemos tenido unos bebés en nuestros brazos, recordamos que cuando se le quitaba el biberón o exigían algo, estaban sucios o necesitaban bañarse, empezaban a llorar y hacían un escándalo. Y eso hacen los bebés espirituales, exigen y demandan. Pero cuando el niño crece, sus responsabilidades aumentan hasta que llega a la edad adulta y empieza a tener responsabilidades. Ya no tiene la facultad de exigir, sino ahora empieza a dar, porque ahora a su cargo están otras vidas, en este caso los hijos. De la misma manera, cuando escuchamos orar a una persona que solamente pide para sí, vemos las características de un bebé. Pero cuando una persona se enfoca en la oración de los demás, vemos que es un poco más crecido, porque recuerda la palabra y la promesa que dice la Biblia: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Así que hay varios detalles en los cuales tú y yo podemos determinar qué tan maduros o inmaduros somos. Así que un punto en balance que nos va a dar es la fe perseverante, porque como mencionamos, la fe perseverante es fruto del Espíritu. Ahora, no de los frutos del Espíritu, porque a veces, aunque son situaciones semánticas, cometemos errores de enseñanza. Decimos los 9 frutos del Espíritu. No, la Biblia nos enseña en Gálatas que es un fruto. Viene el paquete completo y es un regalo que Dios nos da y que tenemos que desarrollar, porque tiene que ver los frutos con nuestro carácter. Ahora, este fruto del Espíritu tiene 9 ramificaciones, digamos. Ahora, y el fruto del amor, el fruto de la fe, va a ser un detonante para desarrollar nuestro carácter. Vamos a la Biblia, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos a leerlos juntos. Gálatas capítulo 5, versículo 22. La Biblia nos enseña: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. En este capítulo 5 podemos encontrar los 9 frutos o los 9 ramificaciones del fruto del Espíritu que Dios en su gracia y en su misericordia nos ha dado, que Dios en su gracia y su misericordia ha provisto para el crecimiento y la madurez de la iglesia. Entonces nota, este es un regalo que tú y yo tenemos que desarrollar, pero viene en paquete completo. Y este viene cuando tú y yo somos nacidos de nuevo, porque la Biblia nos enseña
que cuando tú y yo nacemos de nuevo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces el fruto viene y hay que desarrollarlo y hay que trabajar. Por eso encontramos en la lista de los 9 frutos del Espíritu el fruto de fe. Fe, fruto del Espíritu. Y como hemos mencionado constantemente, este nos va a ayudar a el crecimiento en nuestra madurez espiritual. Acompáñame aquí mismo a Filipenses 1:29, por favor. La Biblia dice: porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Un aspecto muy importante, amado, es que Dios en su gracia y en su misericordia y en su plan perfecto va a permitir que tú y que yo pasemos lo que llamamos tratos personales. O cuando son situaciones muy graves, vamos a notar que son mini calvarios, pero todos ellos con el plan y con el propósito de que tú y yo podamos servir a Dios en una mejor manera. Es decir, que a través de los tratos personales, tú y yo podamos convincentemente desarrollar el carácter de Jesús. La Biblia dice que tú y yo somos transformados a la imagen de Cristo. Conforme a un espejo, somos transformados de gloria en gloria. Entonces, amado, es importante que tú y yo podamos tener la convicción, la certeza de que mientras estemos en esta tierra, es necesario que pasemos momentos difíciles, es necesario que pasemos momentos complicados, pero de todos ellos nos librará el Señor, aleluya. Así que si estás preocupado por la situación que estamos viviendo, si estás preocupado por la situación crítica que vive el mundo, que vive nuestro país, o tu país, dependiendo de la nación donde nos veas, por el COVID-19 o el SARS-CoV-2, Dios permitió esto con un propósito. Y hay algo que no me cansaré de decirte. La persona cuando es niña espiritual, o bebé espiritual, o desconoce al Señor, pregunta: si Dios es bueno, ¿por qué permite esta cosa del SARS-CoV-2? Bueno, tú y yo como cristianos tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es buscar a Dios, porque a través de la búsqueda de Dios vamos a conocer al Señor. Porque a través de la búsqueda en su palabra vamos a conocer cómo es el Señor, cómo actúa y el por qué hace las cosas. Una vez que conozcamos al Señor, vamos a preocuparnos menos por lo que Él hace, porque vamos a confiar en quién es Él. De aquí que es tan importante que tú y yo podamos conocer los atributos de Dios. Y podamos hablar ahora muy breve o mencionarlos solamente. Parte de los atributos de Dios es que Él es omnipotente. Número 2, que Él es omnisciente. Número 3, que Él es omnipresente. Número 4, que Él es eterno. Número 5, que Él es omnimisericordioso. Yo recuerdo la ocasión en que Moisés pidió a Dios ver su gloria. Era un comentario bastante extraño, amado, viniendo de la persona de Moisés. Porque no sé si estés de acuerdo conmigo, Moisés fue quizás el hombre que más milagros vio en todo su ministerio. No solamente fue el ministerio más longevo, que duró aproximadamente 80 años, si recordarás, 40 años vivió como hijo de la hija de Faraón y después 40 años vivió en la casa o con Jetro, donde se casó con Séfora, y fue un ministerio muy longevo de preparación. Pero él tenía que estar plenamente listo y capacitado para hacer la grande obra que Dios tenía para él, ya que él se convertiría y se convirtió en el caudillo libertador de Israel. Pero su llamamiento, que es muy especial y muy glorioso, en el monte con la zarza, tú recordarás que habla con Dios y empieza en un lenguaje exponiendo sus limitaciones y Dios exponiéndole que lo más importante es quién es Dios, no el mensajero. Pero a partir de ese momento vivió una serie de milagros impresionantes. La transformación de las varas, las 10 plagas, cuando salen de Egipto ve el mar que se abre, la columna de fuego en la noche para alumbrarlos y templar su temperatura. En el día la nube
que los cubría del sol y templaba la temperatura. Asimismo, como veía todos los días que caía el maná, la provisión de alimento diaria para el pueblo. Asimismo, como brotaba agua de Oreb, y como cuando el pueblo empezó a solicitar carne, Dios en su misericordia extendió su mano y trajo las codornices. Y vio milagros, la figura de bronce donde trae sanidad, el vestido que no se desgastaba, los zapatos, es decir, una serie de milagros impresionantes. Pero nota que la Biblia nos enseña que hubo un momento donde Moisés pidió a Dios lo siguiente. Y dijo Moisés: ahora te ruego que me muestres tu gloria. No había visto tantos milagros. Y es que es importante, amados, que tú y yo diferenciemos las 4 glorias de Dios. La Biblia nos enseña que hay 4 glorias. Número 1, la gloria de su palabra. Número 2, la gloria de su poder. Número 3, la gloria de su vida. Y número 4, la gloria de su presencia. Y yo quiero que notes esto. Moisés se expuso a la gloria de su poder. Pero ahora, lo que Moisés estaba requiriendo, solicitando, era la gloria de su presencia y la gloria de su vida. Porque el Señor responde y le dice: de cierto, no podrás ver mi rostro porque morirás, pero verás mis espaldas. Y después el Señor da una frase gloriosa y dice: te haré pasar toda mi bondad y toda mi misericordia delante de ti. Esto es glorioso, porque después de que Dios le muestra su gloria a Moisés, Él expresa y Él grita: Señor, grande en misericordia, lento para la ira. Eso fue lo primero que expresó. Moisés conoció los atributos de Dios. Y después de que Moisés conoce la gloria, su vida es totalmente transformada. Yo quiero que notes esto, cómo hay una transformación en el carácter de la vida de Moisés, antes y después de ver la gloria de Dios. Y nosotros hemos visto la gloria en la persona de Jesús. ¿Recuerdas que uno de los discípulos le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Pero Jesús respondió: tanto tiempo que he estado con vosotros y me pedís que les muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y cuando tú y yo nacimos de nuevo, amado, cuando tú y yo llegamos a los pies del Señor, la imagen del Dios invisible, la imagen gloriosa del Dios verdadero se expresó y se manifestó a nosotros en la persona de Jesús. Por eso la Biblia nos enseña que somos transformados de gloria en gloria, porque tenemos una comunión con el Padre a través de la persona de Jesús, porque el Espíritu Santo constantemente, día tras día, nos lleva a la persona de Jesús. Esto es glorioso, amados. Entonces, cuando tú y yo conocemos los atributos de Dios, cuando tú y yo conocemos a la persona de Dios, vamos a dejar de cuestionar y preguntarnos el por qué hace, y vamos a confiar plenamente en su misericordia, sabiendo que todo está en sus manos y que nada, absolutamente nada sale de sus planes. Es importante que tú y yo, a través de la gracia de Dios, a través de la operación del Espíritu Santo, podamos ir a la Escritura y podamos conocer lo que Dios es para nosotros, porque de esta manera nuestra fe crecerá. Ciertamente la Biblia dice que pasaremos por momentos difíciles, pero de todos ellos el Señor nos librará, pero de todos ellos Dios nos sacará adelante. Y podemos poner un sinfín de ejemplos. Yo recuerdo en este momento la fe perseverante de los amigos de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Recordarás cómo Dios los hizo pasar por una situación muy complicada, pero su convicción estaba firme? Había un edicto que malosamente y mañosamente se había levantado en contra específicamente de ellos, es decir, un arma forjada, un plan en contra de ellos. Y parecía que ellos habían caído en la trampa. Yo quiero que notes esto de una manera especial. Yo quiero que notes esto, cómo pareciera en un momento que ellos iban a ser expuestos
e iban a ser derrotados y asesinados porque son capturados y antes de ser arrojados al horno de fuego, hacen una declaración de fe increíble. Dios nos librará en el horno de fuego. Y si Dios no nos librare, de todos modos en Él confiaré. Recordando lo que Job decía, tú lo recordarás. En Jehová esperaré, aunque Él me matare, en Él esperaré. Gloria al Señor. Y sabes la historia, son arrojados al horno de fuego, pero ningún cabello de su cabeza siquiera se quemó. Lo único que se deshizo inmediatamente fue la soga con la que estaban amarrados. Porque la Biblia nos enseña que la unción pudre el yugo. Y fue tan asombroso el testimonio que cuando el rey se asoma para ver dentro del horno, no eran 3 ya, sino eran 4. ¡Aleluya! Y el cuarto, dice la Biblia, era semejante al Hijo de los dioses. Era Cristo mismo, amados, que estaba con los amigos de Daniel y estaban danzando y glorificando al Señor. Porque cuando tú y yo tenemos un pensamiento entendido en Dios, de quién es Dios, de sus atributos, lo que profiere de nuestro corazón es adoración, lo que profiere de nuestro corazón es alabanza, lo que profiere de nuestra vida misma es exaltación al Rey de Reyes, sabiendo que Él nos librará del horno de fuego. Y aunque pareciera que los enemigos crean que han ganado y crean que han superado al Dios Todopoderoso, no temas, porque Dios está con nosotros y nos sacará adelante. Y es ahí donde la fe perseverante se manifiesta. Es ahí donde la fe constante es interpuesta. ¿Recuerdas a Job? El trato de Dios para Job, el mini calvario de Job duró 40 años. Y a la mitad de su calvario, en el capítulo 19, versículo 25, expresa y dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Y nota el carácter desarrollado de Job. En el capítulo 42, la Biblia nos enseña que Dios se levanta y va a proferir un juicio terrible contra los amigos de Job que se habían encargado por 40 años de hacerlo sentir mal, de menoscabarlo. Pero Dios da una oportunidad y dice: si mi siervo Job orare por ustedes, yo quitaré tan grande mal de vosotros. Y dice la Biblia que Job oró por ellos y Dios los libró. Pero yo quiero que notes esto: Job seguía enfermo. Job seguía con la llaga que atormentaba. Pero su cuerpo sentía dolor, pero su alma había crecido. Él había sido fortalecido, aleluya. Y había desarrollado el carácter de Jesús. Pese al maltrato, pese al menoscabo, pese al dolor interno, él oró por sus amigos. Y una vez que oró, Dios le restituyó 7 veces más lo que tenía. Ese es el carácter de Jesús. Sabiendo que aún a pesar de las tribulaciones, de las circunstancias, de la problemática que podemos vivir, Dios tiene un plan y un propósito. Porque Él es bueno, amado. Y para siempre y siempre su misericordia. Dios es bueno. Gloria al Señor. Ahora, nuevamente acompáñame a Filipenses 1:29. Vamos a ponerlo nuevamente en la pantalla, para con el contexto que hemos leído podamos tener un entendimiento mayor. Dice: porque a vosotros es concedido a causa de Cristo. Nota, a causa de Cristo. Es decir, a causa del perfeccionamiento que Dios tiene para nosotros. Da gloria a Dios por eso. Dice el versículo: no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Porque el padecimiento va a desarrollar el carácter de Jesús. Porque el padecimiento nos va a llevar a caminar en las maneras correctas, amado. Porque el padecimiento nos va a llevar a encontrar la gracia del Señor Jesucristo en nosotros. Nota esto. Esta fe se forma mientras se sufren las pruebas. Y esta fe
hace brotar de nosotros la madurez espiritual que cada uno de nosotros como creyente necesitamos. Esa fe que necesitamos, que nos permite vivir con Cristo, vivir en Él. ¿Recuerdas a José? ¿Cómo lo vendieron sus hermanos? ¿Cómo lo difamaron? ¿Cómo estuvo olvidado más de 20 años en la cárcel? Es un claro ejemplo de la fe perseverante. Es un claro ejemplo, amado, de cómo la fe permanece. Y esto no significa, amado, que en algún momento haya desánimo, porque somos seres emocionales y almáticos. Pero por encima de lo que experimentamos, por encima de lo que sentimos, nuestra fe perseverante permanece. Nuestra fe consciente de Dios permanece. José en otra circunstancia o cualquier otra persona hubiera renunciado, pero él conocía los atributos de Dios. Y nota, cada situación se convirtió en un eslabón para cumplir el propósito glorioso que Dios tenía para José, para rescatar prácticamente al mundo entero de la época. ¿Recuerdas a David, las persecuciones que tenía? ¿Recuerdas a David como un rey airado llamado Saúl se levantó en su contra, pero él permaneció? Y él, pudiendo hacer justicia por su propia mano, se limitó, sabiendo que en Dios está la plenitud y el plan perfecto. ¿Recuerdas al apóstol Pablo? Cómo la mayoría de sus cartas fueron escritas en la cárcel. Y con qué gozo y alegría nos dice: dad gracias a Dios por todo. Ese es el fruto de la fe perseverante. Ese es el fruto de la convicción del Señor. Cuando tú y yo entramos en una plenitud, porque Dios es con nosotros y nos mantenemos constantes. Santiago dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ese es el fruto de una persona inmadura. Ese es el fruto de una persona que no tiene una convicción en Dios. Pero tú y yo, que anhelamos crecer, vamos a permanecer en las maneras de Dios para caminar en una fe perseverante que nos lleve a alcanzar las promesas y a cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotros. Ahora, podemos poner más ejemplos de demás hombres de Dios, los cuales Dios les permitió cierto sufrimiento con el propósito de que alcanzaran el plan perfecto que Él estableció. Así que si estás pasando un momento difícil, o crees que la humanidad está pasando un momento difícil, o que la iglesia que habita en este planeta está pasando un momento difícil, es parte del perfeccionamiento, amado. Porque ahora tenemos la oportunidad de tener lo que nosotros hemos llamado aposento alto en mi casa, donde ahora todos los días compartimos la palabra, donde ahora todos los días, si tú tienes un corazón sincero, puedes escuchar la palabra de Dios y puedes ser capacitado en las maneras correctas. ¡Gloria a Dios! Siempre el Señor sale avante en toda situación. ¡Gloria al Señor! Acompáñame por favor ahora al libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Este es un texto muy conocido por nosotros, pero que pocas veces se lleva a la práctica, que pocas veces nos lleva a la vida diaria. Lo leemos, lo tienes en tu pantalla. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nota esto. El apóstol Pablo no dice: con Cristo estaré juntamente crucificado. El apóstol Pablo es claro y dice: con Cristo estoy. Es un presente continuo, porque este versículo, o este apartado de este versículo, amado, nos va a llevar a lo que consideramos el centro del Evangelio. El centro del Evangelio, amado, la Biblia nos enseña que es este: si alguien quiere seguirme, Jesús lo dijo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Este es el camino del Evangelio, la negación personal. Por eso Pablo aquí menciona y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y nota, ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Es decir, mi naturaleza, mis deseos, mis pasiones, mis gustos han sido eliminados
para vivir en la manera que Dios anhela de nosotros? Bueno, tú y yo diremos, esto lo dijo Pablo. Esta es la medida donde tú y yo tenemos que llegar si queremos ser la iglesia vencedora. Y poder decir, ahora vivo en Cristo. Y lo que me sucede en la carne, es decir, los problemas que me acontecen, los problemas que vienen, lo que ahora vivo en la carne, tengo una esperanza de gloria. Porque ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nota, no dice que lo vives en tu fe. No, lo vivimos en la fe de Cristo que nos hace salir victoriosos. Lo que nos lleva a la victoria, lo que nos lleva a vencer de tiempo en tiempo. Lo que nos lleva de gloria en gloria es la fe de Cristo, la fe del Hijo de Dios. Y esta fe que ha sido derramada para nosotros tiene una garantía. Y el versículo lo dice, el cual me amó y se entregó por mí. Esta es la garantía más grande, amado, del amor de Dios. Esta es la garantía más grande que el Señor nos puede dar. Y es que el Señor Jesús se entregó por nosotros. Alguien dé gloria a Dios por eso. Aleluya. Cristo murió por nosotros, garantizando nuestra salvación, garantizando el plan perfecto de Dios para nosotros. Por eso es importante que tú y yo podamos en las maneras correctas crecer en la fe perseverante. Gloria al Señor. Ahora, cuando tú y yo hablamos lo que Dios dice en su palabra, aunque todo lo demás se contradiga, y esto es lo que nuestros ojos ven, recuerda que la Biblia dice que nuestro caminar no es por vista, sino por fe. Es decir, no por lo que nuestros sentidos naturales perciben, sino tú y yo debemos de caminar por lo que nuestra fe nos dicta. Debemos de caminar por lo que la palabra dice. Y si la Biblia dice, creámoslo, aunque las circunstancias digan lo contrario. Y de esta manera nos vamos a poder mantener firmes sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Aleluya. Mira, vamos a la Biblia a donde lo dice, Hebreos capítulo 10, y vamos a leer 2 versículos. Hebreos capítulo 10, versículo 22 y 23. Dice, acerquémonos confiadamente, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es, aleluya, porque fiel es el que prometió, porque fiel es el que prometió. Nota, la Biblia dice que el que quiera agradar a Dios, necesitamos agradarlo con la fe, aleluya. Entonces, el segundo aspecto para agradar a Dios y acercarnos es con un corazón sincero. Y ratifica en plena certidumbre de fe, confiados plenamente en que Él es. Y el tercero dice, purificando los corazones de mala conciencia. ¿Cómo podemos purificar nuestros corazones de mala conciencia? Bueno, de 3 maneras. Número 1, con arrepentimiento. Número 2, con ayuno, que el ayuno quebranta nuestra carne, nuestros deseos y nuestras concupiscencias. Y asimismo, llenándonos de la palabra. Porque a medida que nos llenamos de la palabra de Dios, a medida que crecemos en Dios, nos vamos a dar cuenta de que el mundo que hay en nosotros va a ser expulsado y vamos a ser llenos más de Cristo. Y dice, lavado los cuerpos con agua pura. Recuerda que el Señor aquí está hablando de espíritu, alma y cuerpo. El corazón sincero y la certidumbre de fe habla del espíritu. Purificando los corazones de mala conciencia del alma, y lavando los cuerpos con agua pura del cuerpo. Es decir, justificación, santificación y glorificación. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, mantengámonos firmes, es decir, derechos, sin fluctuar, sin cambiar, sin modificar nada. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es fiel.
Y si en algo tú y yo podemos confiar, es en la fidelidad de Dios para nosotros. Si Dios lo dijo, es porque lo hará. Si Dios lo dijo, es porque lo llevará a cabo. Gloria al Señor. Ahora, amado, mientras que la fe doctrinal nos relaciona con la palabra de Dios como un conocimiento espiritual verdadero, la fe perseverante nos relaciona directamente con Dios, nos relaciona directamente con sus propósitos específicos, para que cada creyente, madurándolo, para hacerlo cada vez más como Cristo, porque Él es fiel, amado, porque Él es fiel. Yo quiero que notes esto: Dios es fiel y para siempre su misericordia. Y a través de esta relación que tenemos con Él, a través de esta relación que tenemos con su palabra, a través de esta relación que tenemos con la persona de Dios, podemos conocer que somos transformados en la imagen de Cristo. Recuerda, la fe doctrinal nos relaciona con su palabra. La fe perseverante nos relaciona con Dios, porque conoceremos sus atributos, conoceremos quién es Dios, conoceremos lo que Él es para nosotros. Y esta fe perseverante nos llevará a caminar en los propósitos específicos de Dios para cada uno de nosotros. Y encontraremos sentido a cada desierto, a cada prueba, a cada trato personal, a cada mini calvario. Porque estos tratos personales nos llevarán a la madurez, a la plenitud que es en Cristo Jesús. Acompáñame ahora a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Veamos lo que el apóstol el apóstol Pedro nos dice en su carta, primera en el capítulo 1, versículos 6 al 9. Y dice: en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, nota, la prueba de la fe, mucho más preciosa que el oro, el cual parece bien que sea probada con fuego, es decir, con la prueba, sea hallada en alabanza, gloria y honra, aleluya, cuando Jesucristo fuere manifestado, al cual, no habiendo visto, le amáis, el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Gloria al Señor. Nota, en lo cual vosotros os alegráis, es decir, habla de un estado emocional. Estando al presente, un poco de tiempo afligidos. ¿Por qué un poco de tiempo, amado? Porque la aflicción que podamos tener en esta tierra no se compara con el peso de gloria que viene. Porque las aflicciones que tenemos en esta vida no se comparan con la eternidad que estaremos con el Señor. Aleluya. Porque en esta vida estaremos 70, 80 años. Pero con el Señor estaremos por siempre. Amén. Por siempre. Aleluya. Dice: para que la prueba de la fe, y el ejemplo de la prueba de la fe es Abraham, el padre de la fe, donde por 20 años esperó con paciencia él y Sara la promesa de Isaac. Y después de 20 años recibieron el cumplimiento de la promesa. En lo que Dios te da una palabra y Dios la cumple, la conocemos como el proceso de la fe o el trato de la fe. Dios te da una palabra y en el tiempo en que Dios lo ha establecido, en el tiempo en el que Dios lo ha predispuesto, podemos ver y podemos saber que lo recibiremos. Gloria al Señor. Nuestra fe es probada para que sea perfeccionada. ¿Por qué la fe es mucho más preciosa que el oro, amados? Porque el oro tiene un valor temporal. La fe tiene un valor eterno y para siempre. Dice el versículo, Pedro, el cual parece bien que sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Y cuando Jesucristo fuere manifestado, nota, es decir, cuando Él regrese por su iglesia, al cual no habiendo visto, es decir, que muchos hoy no han visto a Jesús.
en físico o con sus ojos naturales. Pero aunque no lo han visto, nosotros le amamos, en el cual creyendo, aunque en este momento no lo veamos con nuestros ojos, alegrémonos con alegría, una alegría inequívoca, una alegría que glorifica a Dios, y de esta manera obtengamos el objetivo de nuestra fe, que es la salvación de nuestra alma, la salud de nuestra alma, para que un día nos podamos ir con el Señor. Podemos confiar, amados, en la fidelidad de Dios. Podemos confiar, amados, en la fidelidad de Dios. Podemos confiar con todo nuestro corazón en lo que Dios tiene para nosotros. Podemos confiar en lo que la palabra dice para nuestras vidas. Si Dios dijo que es fiel, si Dios dijo que es verdadero, entonces sucederá. Mira, voy a poner un ejemplo que lo hemos mencionado en otras ocasiones. Tú puedes voltear al cielo y sabes que es color azul. Pero si la Biblia dijera que es rojo, que es rosa, que es verde, yo lo creería con todo mi corazón. Porque he de caminar, no por lo que mis ojos ven, sino he de caminar por lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios dice, entonces significa que es verdad. Y es verdad absoluta. Gloria al Señor. Acompáñame a otro versículo, por favor, para entrar en la parte final del tema. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. Vamos a ver, a grosso modo, parte por parte este versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, a los que Dios ama. Vamos a ver esto. Tú amas a Dios, entonces tienes una promesa que es real y que es verdadera. Todas las cosas que así pasan te ayudan para bien. Ahora, ¿cómo o en qué está sustentado eso? Puedes verlo en tu pantalla, lo que dice el versículo. Es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú has nacido de nuevo, es la confirmación de que tú tienes el llamado de Dios. ¿Y qué confirma que tú tienes el llamado de Dios? Parece que está en una cuestión regresiva el apóstol Pablo. Dice, porque a los que antes conoció, nota, tú puedes leer el libro de Jeremías capítulo 1 y te vas a dar cuenta de que antes de que tú nacieras, Dios ya te conocía. En una oportunidad puedes leer Hebreos 2:14 y dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose a Cristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, saber, al diablo. Pero nota lo que dice el apartado primero. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, antes de que tú nacieras en la tierra, antes de que tú tuvieras carne y sangre, ya eras hijo de Dios. Porque antes de que nacieras, Dios ya te conocía. Ahora, como Él ya te conocía, Él te predestinó. Es decir, te dio un propósito específico en esta tierra. Y parte glorioso de este propósito específico para ti, es decir, este propósito que te precede y que es mucho más grande que tú y que es glorioso, es que seas transformado a la imagen de Cristo. Porque Cristo, como dice el versículo, es el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Y al ser el unigénito, Él nos lleva delante del Padre, dándonos su posición y su identidad delante de Dios, haciéndonos el primogénito entre muchos hermanos. Él es nuestro hermano, gloria al Señor, aunque no es como yo, no es como nosotros, pero Él es nuestro hermano.
Y dice: a los que predestinó, a los que les dio un propósito eterno, a estos también llamó. Vuelve a hablar del llamado, es decir, te da una dirección para que camines en esta vida. Y si te llamó, te predestinó, te escogió, te conoció, también te justificó, es decir, te dio la salvación a través de la obra de Cristo en el Calvario, gloria al Señor. Y a los que le dio la salvación en el Calvario también glorificó, hablando de la salvación o del tercer aspecto de la salvación, que es la glorificación. Esto es glorioso, amados. Esto es glorioso, porque encontramos los propósitos eternos de Dios para nosotros. Gloria al Señor. Encontramos los propósitos de Dios de una manera gloriosa para nuestras vidas. Ahora, la profundidad del amor de Dios es esa madurez en la que Cristo ya vive a través del creyente, y el carácter de Cristo se manifiesta en nosotros, y el fruto, como manifestación de su naturaleza, lo lleva a ser un canal limpio donde puede su gracia fluir libremente. Es la vida del Espíritu, el andar en el Espíritu y servir en el Espíritu a Dios. Gloria a Dios. Recuerda, es la vida en el Espíritu, el andar en el Espíritu y servir en el Espíritu de Dios. Y esto en sí mismo, amados, nos va a llevar a una fe perseverante, a desarrollar lo que es el fruto del Espíritu para nosotros. Gloria al Señor. Ahora, terminemos. Dios es bueno, amado, y para siempre su misericordia. Dios es bueno, y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a través de la fe perseverante, el Señor hará crecer en nosotros esa madurez que nos llevará a reflejar a Cristo todos los días. El ejemplo de esto, y lo mencionamos ayer, es Enoc. Enoc fue llevado a los 365 años, prefigurando el rapto de la iglesia, gloria al Señor, porque Enoc no vio muerte, así como muchos de nosotros tenemos la promesa de no ver muerte, hasta que venga el sonar de la trompeta y seamos arrebatados con el Señor, que está muy pronto a suceder, este evento glorioso para nosotros. Pero Enoc caminó 365 años y fue traspuesto para no ver muerte, dice la Escritura. Pero nota esto, esa es una prefigura de la iglesia vencedora, para que cada día, los 365 días del año, podamos caminar con Dios a través de la palabra, de la oración, del ayuno, de la vida en el Espíritu, del servir a Dios en el Espíritu. Así que mantengámonos firmes, amados, sin fluctuar, sabiendo que fiel es el que prometió que también lo hará. Aleluya. Así que ánimo. Si estás pasando un momento difícil, sigue adelante. La renuncia no es para nosotros, porque estamos a punto de ver la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. Así que levanta tu rostro, sigue adelante, porque Dios es con nosotros y por nosotros. Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por seguirnos, gracias por estar atento al llamado, y te pido que compartas este tema, que confío que será de bendición, edificación a tu vida y ministerio, para que pueda ser de bendición para mayores personas. También lo estaremos subiendo a YouTube, así también te pido que estés atento en los clips proféticos, los puedas escuchar, y si hay dudas, con todo gusto puedes enviarnos un inbox o un WhatsApp, y estamos para servirte y de esta manera poder resolver todas tus dudas. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga, y un abrazo a la distancia. Te amo en el amor de Cristo y esperamos verles pronto. Hasta mañana. Bendiciones.